Muy buenas tardes. En el cierre de esta segunda jornada internacional de Gobierno y Políticas Públicas en Iberoamérica, perspectivas filosóficas, históricas y educativas de la Universidad Nacional de Lanús, hacemos este conversatorio titulado Reflexiones sobre investigación de la historia de la educación. Prestigian este conversatorio, este espacio de diálogo, el doctor Aritz Recalde, el doctor Nicolás Arata y el magíster doctorando Roberto Marengo. Lo que les vamos a pedir es que en breves minutos nos cuenten aspectos nodales de su investigación para abrir un pequeño espacio de diálogo y dar lugar a la conversación. Las preguntas orientadoras serían: ¿cuáles son aquellos nudos y avances investigativos que quieren compartir en este conversatorio? ¿Qué aspectos de sus investigaciones promueven acciones vinculadas con las políticas públicas educativas en el ámbito universitario y terciario? Y por último, ¿qué proyectan hacia el futuro de la articulación necesaria entre docente e investigador desde su experiencia de gestión? Presentamos a nuestro primer orador, para que les dé a su vez la bienvenida a estos invitados de lujo, al doctor Aritz Recalde. Una muy breve mención a su extenso currículum es que es licenciado en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gobierno y Desarrollo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Martín, doctor en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Entre muchos otros, ha publicado libros como Pensadores del Nacionalismo Popular y Universidad y Liberación Nacional, un estudio de la Universidad de Buenos Aires durante los gobiernos peronistas. Te cedemos la palabra entonces, Aritz. Muchísimas gracias, Laura, Alejandro, a la organización del Congreso, a los técnicos que están del otro lado haciendo laburo, a la gente que está acá en la sala, a los que están en el Zoom. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar 10 minutos. Bueno, los 10 minutos, acá tengo el reloj, ese no falla. De una investigación que venimos desarrollando hace muchos años y que derivó hace no demasiado en una de las versiones de publicación. Es un libro que se llama Los 4 peronismos universitarios, que escribimos con el compañero, sociólogo y amigo, ex rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva. Acá lo muestro. Que es un libro que trata de sistematizar lo que fue el programa del peronismo originario, el del 73, en los 90 y del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y manejamos una hipótesis que, si bien los contextos de aplicación de las políticas fueron innegablemente distintos, el primer peronismo fue un nacionalismo, lo mismo que el segundo peronismo, el del año 73, a diferencia del tercero, que es de la década del 90, el contexto de la política era neoliberal, y el cuarto desarrollista, que si bien sus contextos de aplicación y los programas macroeconómicos fueron divergentes, hubo ciertos lineamientos de política que trascendieron y que continuaron. Entonces, esto es una pregunta que uno se puede hacer: ¿qué es el peronismo universitario? Si existe, y en parte de la investigación tuvo que responder que sí, que si bien, insisto, el peronismo como expresión política que nace el 17 de octubre del año 45 y se lleva al seno del Estado, en las elecciones de febrero del 46 cambia, insisto, muta, como la política argentina. En general hubo ciertas cuestiones que podemos decir hubo cierta línea de continuidad. Esta es una cuestión importante, la pregunta que hacía Laura de por qué uno investiga esto. Bueno, porque la universidad es importante, investigar la universidad durante el peronismo o los otros procesos, primero por la condición de formación de las élites que hace la universidad, la élite que conduce los países, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, viene mayoritariamente de la universidad. Segunda cuestión, porque la universidad forma los especialistas o los técnicos que manejan el aparato productivo en una economía capitalista, pero también puede ser otra economía comunista. La formación de los ingenieros, los técnicos o la plataforma científica es uno de los factores fundamentales de la soberanía.
Y el tercer elemento, y vinculado a los otros dos, la universidad es innegablemente una institución ordenadora o distribuye el poder social. Entonces el peronismo va a resumir sus objetivos generales de política, que los va a convertir política, educación superior, en lo que era la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Entonces la gran discusión que va a dar el peronismo es cómo se articulan estas tres. Y la idea era, cuando surge el peronismo, década del 40, que no hay soberanía si uno no tiene industria. Y ese es un rasgo muy característico hasta la actualidad. Podemos discutir qué tipo de industria, de tecnología, pero hoy los países que manejan el mundo, Japón, Alemania, Estados Unidos, China, son países innegablemente de fuerte base tecnológica. Entonces, el peronismo articula las tres ideas. Insisto, para ser una nación soberana en los años 50, y esa es una discusión que sigue vigente, hay que tener una independencia económica. Y para tener una independencia económica hay que tener una apoyatura científica, tecnológica. Y esto es un poco lo que guía las decisiones del primer peronismo, por ejemplo, para crear la Universidad Obrera Nacional. Una universidad orientada a las ingenierías. Es decir, la idea del peronismo era planificar la industria con planes quinquenales. Entonces, en el marco de la planificación industrial se puso lo que era el programa o el proyecto educativo. Lo que va a ser la ley educativa del año 1947 del peronismo formaba parte del plan quinquenal. O sea, era una idea muy fuerte. No se puede formar una universidad de espaldas al Programa Nacional de Desarrollo. Y cuando se presenta el plan quinquenal, que era un programa de leyes, un paquete de leyes, ahí aparece la legislación universitaria, que hace mucho hincapié en la articulación entre la universidad y la ciencia aplicada. Y en ese contexto aparece la Universidad Obrera Nacional, que era una idea de regionalizar el conocimiento, no lo había inventado el peronismo, ya era una idea clara en la Unión Soviética o en los países capitalistas. ¿Qué dicen? Que uno, insisto, no puede tener un programa científico que vaya a contramano del programa de desarrollo. Entonces el peronismo creaba una ingeniería aeronáutica en Córdoba porque había una fábrica de aviones. El peronismo creaba una ingeniería ferroviaria en Tucumán porque había una fábrica de transporte de parte de ferrocarriles. Entonces esta es una primera idea que guía la política científica y universitaria del primer gobierno. Insisto, una universidad que vaya en línea con la independencia económica. ¿Por qué? Porque la independencia económica era la base de la soberanía. Y eso es un poco una idea que guió el tercer peronismo, que tenía un plan trienal, no un quinquenal, pero eso también es una idea que uno puede encontrar en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué se justifica la creación de un ministerio? O sea, darle a la inversión en tecnología entidad ministerial. Y bueno, en el fondo, por la necesidad de que ese programa alcance ciertos niveles de desarrollo económico. Desarrollo económico que en la tradición peronista, insisto, era base de la soberanía, porque el peronismo vinculó mucho soberanía política e independencia económica, y también, y a su vez, era la base ordenadora de la justicia social. Hoy nosotros tenemos un país con 50% de trabajo informal, en línea consecuencia, y van de la mano con 50% de pobres prácticamente, al menos en los grandes centros urbanos. Y en el capitalismo el gran factor de ingreso a la distribución de la riqueza es el trabajo informal o formal. Y una de las características que, bueno, caminan las variables estadísticas, 50% de informalidad, 50% de pobres. Entonces, si uno quiere hacer una política de justicia social en una economía de mercado, tiene que generar trabajo, y para generar trabajo tiene que generar industria. Entonces, el peronismo ata la política universitaria a la independencia económica, entonces democratiza o masifica el ingreso a la universidad. 22 de noviembre del año 49, gratuidad de la universidad. En el 47 era una idea del plan quinquenal, aparece en la ley universitaria, hace el esquema chileno de hoy, solamente se le daba un apoyo económico del Estado al estudiante que no puede pagarlo. Como los chilenos vos querés tener una beca, tenés que demostrar condiciones, no sé decir de pobreza, suena mal, pero sí de bajos ingresos. Entonces el peronismo en el 47 dice, yo le pago al estudiante por intermedio de una beca el ingreso a la educación. Y en el 49 dice directamente, no paga nadie. Esto, a diferencia de lo que en muchos tiempos mal enseñó la historiografía universitaria, no es una idea de la reforma del 18, o en realidad no es un logro de la reforma del 18, hizo una idea. En el primer congreso de la reforma del 18, en paralelo a la creación de la Federación Universitaria Argentina, hay una propuesta de creación de la gratuidad universitaria, pero lo hacen estudiantes sin apoyatura ni parlamentaria ni de política estatal. Entonces, si bien es una iniciativa del principio del siglo XX que los argentinos traen, siguiendo la tradición centralmente uruguaya, es una idea que encuentra
realización histórica en el 49. ¿Por qué? Porque la gratuidad de la universidad, que triplicó la matrícula de 50.000 a 160.000 estudiantes en una década, era parte de la apoyatura económica. Y la justicia social también tenía que ver con otra cuestión, que era una idea del ejercicio de la soberanía política. Y el peronismo modifica, en esto de la función de la universidad para formar las élites, el concepto étnico y de clase de las élites en Argentina. El 17 de octubre pone a 1/3 de los legisladores del peronismo de origen del movimiento obrero en las listas del 46. Pone después a ministros en el ejercicio del gobierno. Entonces, ¿qué empieza? A modificar el coeficiente de clase cultural del sector dirigente. Si la reforma del 18 era de clase media, con el peronismo los egresados eran de clase trabajadora. Entonces, también había una idea de la soberanía política donde cambiaba el sujeto social o la élite. La tradición liberal había planteado el inmigrante o el europeo, la civilización era los sectores de clase media alto, con cultura importada de las grandes usinas de producción europeas, centralmente Francia e Inglaterra. La reforma del 18 en parte reacciona contra eso, con la necesidad de crear una cultura nueva, pero desde los sectores medios. El peronismo también hace una mutación del sujeto de la política. El país tiene que ser soberano y tiene que refundar su pacto del ejercicio democrático con el ingreso a la clase obrera, que entra en las listas de legisladores, en los ministros, en las embajadas, pero va a traer de la mano de la universidad. Y la mutación del componente social del estudiante supuso o conllevó la mutación del sujeto social que detenta el poder. Entonces podemos decir que la democratización en la universidad y el ingreso de los trabajadores a la universidad va a presuponer en el mediano y el corto plazo una democratización del ingreso a la política y una mutación del concepto de la democracia, avanzando de la democracia liberal tradicional a la democracia social de masa, donde el trabajador no solo vota, sino que es elegido, y no solo es elegido, sino que ocupa los principales resortes del ejercicio del poder. Y ya para ir redondeando, esto es un poco lo que nosotros reconstruimos en nuestra investigación. Cito, la preocupación de la universidad por las élites. Élites, insisto, que la universidad viene a formar con una apuesta, a conformar una nueva élite donde ya no sea solo el sector militar, empresario, la clase media quien ejerce el poder, sino el ingreso a la clase obrera. La universidad gratuita es parte, una posibilidad de darle al obrero prácticamente el ingreso al ejercicio del poder social. Segundo, una universidad muy vinculada al programa de desarrollo. Insisto, desde la gratuidad universitaria, la regionalización de las universidades, la creación de las universidades obreras e incluso, hasta no hace demasiado, la promoción de carreras estratégicas. O sea, hay muchos programas del Ministerio que tienen que ver con el impulso de las carreras estratégicas. Cuestión que es contradictoria para la tradición reformista que supone que la soberanía reposa en el cogobierno, cuando para la tradición peronista pone en tensión esa idea. En última instancia, si una institución es financiada por el pueblo en el ejercicio del poder público tiene posibilidades de reorientar ese proceso. Entonces la independencia económica suponía, insisto, una discusión filosófica sobre la soberanía popular. Entonces es una reorganización del sistema hacia el programa de desarrollo. Y finalmente, insisto con esto, el peronismo a lo largo de sus diferentes gobiernos fue tratando de darle a la universidad una condición de ser un instrumento de ascenso e igualación social. Ustedes piensen que en el 2013 el gobierno asume y había 500 becas universitarias. Se va una década después y había 50.000. Para que tengan en cuenta que, insisto, si bien cambia el contexto de producción, en general se puede haber cierto lineamiento, ciertas continuidades en la tradición política universitaria. Bueno, acá me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aritz. Ahora vamos a escuchar al doctor Arata, Nicolás Arata, que es licenciado en Educación, magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo, doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires y en Investigaciones Educativas por la DIE de México. Bueno, entre otras cosas, dirige la colección de lecciones para la formación docente de la editorial de Novedades Educativas y preside el anuario de la historia de la educación. Así que, bueno, fue secretario también. Entre muchas otras actividades es docente, investigador. Más que nada queremos escucharlo, así que le pasamos la palabra a Nicolás. Bueno, muchas gracias
por la presentación, Laura, compañeros de mesa y colegas, compañeros, compañeras aquí presentes y en el Zoom. Un gran abrazo. De nuevo, muchas gracias por esta invitación a participar de este espacio y en la Universidad Nacional de Lanús. Me honra muchísimo. Hago solo una aclaración de la presentación. Quien actualmente preside el Anuario de Historia y Educación es el doctor Ignacio Frechel. Solo para las... La sociedad. que no quede para el archivo. Pero muchas gracias nuevamente. Y bueno, voy a recoger en los 10, 12 minutitos que tenemos, me parece, las 3 preguntas sustanciales. Las 3 preguntas están concatenadas y las 3 nos convocan a pensar desde ángulos diferentes. Eso que hoy está amenazado, hay que decirlo, estamos en una coyuntura gravísima, en donde una nueva expresión de la derecha rancia argentina viene por las universidades, viene por la educación pública, viene por el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces uno no puede, creo, responder estas preguntas haciendo abstracción de ese peligro, un peligro inminente, un peligro concreto, que no solamente amenaza, insisto, el sistema de educación pública que supimos conseguir en estos 40 años de democracia, de recuperación de la democracia, sino que también amenaza, creo, precisamente eso, ¿no? Los acuerdos que la sociedad, que como sociedad argentina establecimos como piso de nuestra democracia. Bueno, es en ese contexto tan dramático, y perdón que lo diga en estos términos, pero así también lo vivo, que también desde aquí nosotras tenemos que mandar un mensaje muy claro, muy contundente respecto de la irrestricta defensa de nuestras universidades, de nuestra educación pública, nuestra defensa irrestricta del derecho a la educación, como insisto, los aspectos que son el piso de nuestro acuerdo de convivencia democrático y frente a los cuales no vamos a ceder ni un centímetro. La primera pregunta, y voy a intentar englobar las 3 en esta, era, ¿no? ¿Cuáles son esos nudos y avances investigativos que quieren compartir en este conversatorio? Y yo quería hoy traer algo que ni lo estoy haciendo a título personal, ni es todavía un resultado concreto como el que acaba de presentar Aritz, que está ya materializado en un libro que se puede ver, que se puede leer, que se puede discutir, que se puede compartir. Es más bien un proyecto. Me toca presidir la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, la SAIE, y en ese marco, hace unos 4 meses, nos dimos cita en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, para realizar las segundas jornadas federales Historia de la Educación a debate. Esas jornadas tienen una historia, y yo quería compartirles un poco de dónde viene y enmarcar esa acción, esa iniciativa concreta también en un proyecto que es colectivo. Por eso digo, no es algo que yo esté haciendo, no es algo que esté ya concretado en un producto definido, sino un andar o un devenir colectivo que aspira a poder producir y pensar una, voy a decirlo entre comillas, nueva, entre comillas, historia de la educación argentina. Nuestro principal referente, y yo diría el que es condición sine qua non para poder hoy contar con un campo de estudios consolidado como está el campo de estudios en historia de la educación en la Argentina, es aquellos famosos, ¿eran 9 tomos, Tito? Sí. 9 o 10 ya creo, 9, ¿no? Porque 9 tomos. 9 tomos de Historia de la Educación dirigidos por Adriana Puigros, editados por la editorial Galerna, que insisto, acá está Tito que ha participado de aquella empresa colectiva, son el punto de partida y más que eso todavía la condición sine qua non para poder, casi 30 años después, ¿no? El primero salió en 1991, 92, por ahí, el primer tomo, ¿no? 30 años después y con una maduración del campo y también con nuevas preguntas, ¿no? Y también con nuevas plumas, jóvenes, fundamentalmente, que han ido surgiendo en estos últimos años,
pensar colectivamente las condiciones de posibilidad para emprender una empresa de ese calibre en el siglo XXI. Entonces, era importante recuperar una tradición, nos parecía importante recuperar una tradición y nos inventamos estas segundas jornadas federales de historia y la educación a debate. Digo nos inventamos y en realidad el verbo no le hace justicia, no inventamos nada y precisamente de eso creo que se trata el asunto, ¿no? De evitar el síndrome de creer que la fiesta empieza cuando uno llega, ¿no? La fiesta nunca empieza cuando uno llega, la fiesta ya empezó y a lo mejor, en el mejor de los casos uno se suma en un buen momento a esa fiesta. Y creemos que esta idea de hacer una segunda jornada federal, historia y educación a debate, de alguna manera era recoger un legado, ¿no? de la sociedad, que la sociedad argentina Historia y Educación había ya iniciado en el año 1993 y precisamente a 30 años de aquella experiencia, ¿no? retomar algunas de las cuestiones que se habían planteado hace 3 décadas atrás. Y ahí hay que convocar también un nombre propio, Héctor Rubén Cucuza, querido Rubén Cucuza, gran maestro de muchos y muchas historiadoras de la educación, que no solo había impulsado desde la Universidad Nacional de Luján esta iniciativa, sino que también la llevó, la transformó en un libro que se llama precisamente, un libro homónimo, que se llama Historia y la educación a debate, y ahí Rubén planteaba 5 temas, 1993. ¿Sí? En la introducción a ese libro que él compila, plantea 5 temas, que son los temas que convocan a Historia y la educación a debate. Y esos temas son, y voy a citar, en primer lugar, el objeto de estudio de la historia y la educación. En segundo lugar, el balance y la recuperación crítica de la historiografía argentina en el área. El tercero, los enfoques y categorías teóricas utilizadas en la actualidad, en aquella actualidad, ¿no? por equipos docentes e investigadores. El cuarto, las relaciones y conflictos con otras áreas de estudio de la educación. Y el quinto, los problemas de la enseñanza de la historia. Como podemos percibir, ¿no? lejos de tratarse de temas superados, 30 años después, la lista que yo acabo de enumerar sorprende no solo por la vigencia de los asuntos de interés que en ese momento preocupaba a la comunidad de historiadores de la educación, sino también por los desafíos que cada uno de estos temas enunciados presentan o despiertan en la actualidad. Es decir, que lejos de haberse agotado esa agenda, regresa 30 años después con nuevas preguntas, con nuevos problemas y con nuevos desafíos, todos ellos renovados, que nos interpelan como comunidad intelectual. El objeto de estudio de la historia y la educación ha pasado en las últimas décadas por un intenso proceso de pluralización y de diversificación temática. Es decir, de alguna manera, cuando Juan Carlos Tedesco escribió Educación y Sociedad, no éramos capaces, ¿no? de imaginar cómo el objeto de la historia y la educación, 30 años después, iba a multiplicarse en una enorme cantidad, en una multiplicidad de temas, de asuntos, de objetos de estudio, alimentados en buena medida al calor de los giros teóricos, ¿no? de toda la serie de giros teóricos que ha tenido lugar en los últimos 20, 30 años, ¿no? Desde el lingüístico, ¿no? el giro material, el giro del archivo, el giro sensible, y podríamos seguir la lista, el giro afectivo, y podríamos seguir la lista un rato más. Todos esas, llamémoslas así, esas vueltas de tuerca, esos nuevos enfoques, le fueron dando a la historia y la educación, ¿no? Posibilidades de alumbrar problemas, de formular preguntas, de repensar la historia del campo a la luz de nuevos marcos teóricos y de nuevos enfoques conceptuales. El segundo punto que mencionaba, el balance y la recuperación crítica de la historiografía argentina en el área, 30 años después, es también un verdadero desafío. Algunas compañeras de la Sociedad Argentina de Historia y Educación, Sonia Riveros, Valeria Macía, han iniciado un proceso de trabajo y de sistematización de lo que es un muy rico conjunto de producciones que marcan el estado de situación de nuestro campo, y ahí yo quiero hacer un énfasis muy fuerte respecto del carácter federal, que parte de la riqueza, digamos, en una muy buena proporción, la riqueza que tiene hoy
el campo de la historiografía educativa en la Argentina tiene que ver con producciones federales, con producciones que se han realizado a nivel regional y que han enriquecido y que han generado una nueva complejidad respecto de asuntos que, como sabemos, en la tradición, ni buena ni mala, la tradición que tiene nuestro país de pretender alumbrar el conjunto de la historia de nuestra patria desde la mirada de las grandes metrópolis. Bueno, por suerte y también por el trabajo de tantos compañeros, compañeras en las provincias, esa mirada se ha federalizado y en esa federalización se ha complejizado y creemos que eso también es quizás ese es uno de los principales argumentos para volver a pensar esa historia de la educación como una obra colectiva que pueda echar luz sobre esas experiencias y sobre todo ponerlas también a circular a nivel nacional, con mucha fuerza. El tercer lugar tiene que ver con los enfoques y las categorías teóricas utilizadas en la actualidad. Hay ya alguna mención hacía a los giros teóricos y parte también del trabajo, ¿no?, que la historia de la educación como campo tiene que hacer es reflexionar sobre su propia caja de herramientas, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la historiografía, las formas en las que escribimos historia de la educación, hacer de lo que escribimos el objeto también de intelección de nuestro propio trabajo. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 2 minutos y 50 años de historia. Siempre hago el mismo chiste. ¿Cuánto tiempo me queda? Entonces, sí, no es mal nombre, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces, la cuarta cuestión sí creo que es una cuestión que hay que poner en otro registro. Rubén en ese momento hablaba de las relaciones y los conflictos, ¿no?, con otras áreas de estudio de la educación. Yo creo que 30 años después esa línea puede pensarse un poco más en términos de espacios de encuentro, de colaboración, de cooperación, ¿no?, de transdisciplinariedad, si se quiere, a la luz de la cual también se puede creo que pensar y se debería pensar un poco más no solamente el vínculo entre la historia y la educación y otras disciplinas, sino también el del conjunto de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Nadie puede hoy, creo, humildemente, arrogarse que su disciplina es la dueña de un tema, es la dueña de un autor o de una autora, sino que creo que eso tendría que ser, ¿no?, parte de un campo más integrado, más articulado, porque en esa articulación, en esa integración, ganamos todos y ganamos todas en términos de la, insisto, forma en que aprendemos a mirar y a volver a revisitar, a mirar los nuevos temas y a revisitar los temas de siempre, ¿no? Entonces, ahí creo que también hay un punto para la reflexión. Y el quinto, sí, y con esto redondeo, decía Rubén en el 93, los problemas de la enseñanza de la historia. O sea, ya estaba en ese momento, en el 93, lo que hoy forma parte del nombre de la sociedad. La SAE, durante mucho tiempo se llamó SAE, Sociedad Argentina de Historia y Educación, y hace algunos años pasó a nombrarse por temas que también tienen que ver con una historia, que es la historia y las instituciones, ¿no?, digamos, de algunos litigios vinculados con apoderados y con nombres que también al final, ¿no?, al final del día, David Viñas decía, ¿no?, en algún aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras donde yo vengo, no estamos en la comunidad de los santos, o sea, no somos santos, ninguno de los que está acá, ni allá, ni acullá. Entonces, litigio mediante, le cambiamos el nombre a la SAE y le pusimos Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza. Un nombre que es medio... Hay que siempre ver si le pega uno bien a la I, a la E, a la H, Sociedad de Investigación y Enseñanza. Entonces, esa E también ya estaba como preocupación en el programa del 93 y ahora está tallada en el frontispicio, ¿no?, ahí. Y de hecho venimos de unas maravillosas jornadas de historia de la educación en Rosario, han participado aquí las compañeras, los compañeros, en donde los espacios para la enseñanza, precisamente, con talleres gratuitos para estudiantes de la formación docente, tuvo un lugar protagónico y eso la verdad que nos tiene muy contentas. Pero decía, ahí hay una cuestión, y redondeo, que es
fundamental, que es fundamental a la luz de estos 40 años de recuperación democrática, que es fundamental a la luz de los próximos 4 años que vienen, donde defenderemos, como decía, en el lugar en el que nos toque, los derechos conquistados, que es el de enseñar a pensar históricamente, ¿sí? Insisto, así como está el síndrome de creer, ¿no?, que la fiesta empieza cuando uno llega, es también, ¿no?, está el deber de enseñar a pensar históricamente, no para aferrarse a 3 o 4 verdades y con esas repetirlas como loros, ¿no?, sino para poder, a partir, insisto, de los acuerdos que nuestra sociedad estableció, y vamos a decirlo muy claramente, memoria, verdad, justicia, nunca más, y que fueron 30.000. Esas verdades, o verdades como esas, transmitirlas, ponerlas en el plano de la transmisión intergeneracional, dialogar, porque no se trata de imponer verdades, sino de compartir y de transmitir esos acuerdos y también dejar los márgenes de libertad necesarios, fundamentales, para que las nuevas generaciones reinterpreten esos acuerdos a la luz también de los desafíos del presente. Creo que eso es lo que también se pone en juego, no solamente en las clases de Historia de la Educación, pero en las clases de Historia de la Educación tratamos, y me consta, los compañeros, las compañeras, de comprometernos con esa tarea. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Nicolás. Para que conste en actas y fe de ratas, por apurarme a leer el currículum, No pasa nada. condujo el anuario de historia entre 2014 y 2017 y actualmente es presidente de la SAE. Y es verdad, nos cuesta mucho a los que decíamos SAE meterla ahí correctamente. Y brevemente quiero recuperar de lo que decías, esta cuestión de Rubén Cucuza, Tedesco, Braslavsky, y tantos, Puigros, Adriana, autores ineludibles, hombros de gigantes, como me gusta decir, sobre los cuales nos asomamos para ver un poquito más allá, ¿no? Nos hacen piecito y a través de ellos avanzamos. Y ahora sí, para el cierre, presentar a mi profe, lo voy a decir así, Roberto Marengo. De su amplísimo currículum, solamente voy a destacar que fue docente de esta casa de estudios, un muy querido docente, de quien tomé pistas para después hacer mis propias investigaciones, así que hizo camino y con muchos compañeros y compañeras. Es docente investigador de una vasta cantidad de instituciones terciarias y universitarias, forma parte del programa de APEAL, Alternativas Pedagógicas y Prospectiva para América. Fue director de Educación No Formal y Alternativas Pedagógicas de la Universidad de Entre Ríos. Se desempeñó como asesor en un montón de espacios, pero en el Congreso de la Nación, Ministerio de Educación, Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, sin un montón de etcéteras más. Y ha publicado libros junto a la querida Adriana Puigros, libros que recomiendo leer. Así que, sin más, Roberto, te escuchamos. Bueno, gracias, Laura, por la presentación. También gracias a la universidad por esta invitación y la verdad que para mí es una gran satisfacción compartir esta mesa con los compañeros acá que me antecedieron. Y la verdad que estar acá en la universidad nuevamente, para mí se torna ineludible recordar a mi mentor, Juan Carlos Geneiro, que fue vicerrector de esta universidad, director de posgrado, y siempre el recuerdo de Juan Carlos para mí es una de las guías que tengo, digamos, en mi trabajo intelectual. En un día que lamentablemente también tenemos que lamentar la muerte del fallecimiento de Mario Weinfeld, otro de las guías, digamos, del pensamiento político actual, y la verdad que va a ser una pérdida muy difícil de superar. Todavía nos estamos reponiendo y espero que Mario nos sigue también guiando, ¿no?, como lo hacía permanentemente en su programa de radio y en el diario en el que escribía. Bueno, adhiero en principio a las palabras de Nicolás,
alrededor del momento que estamos atravesando, los peligros que nos acechan, que son amenazas concretas. Acá no hay eufemismos, se está diciendo todo lo que se va a hacer, con lo cual tenemos una responsabilidad nosotros por nuestra parte y también quienes elijan o quienes tomen la decisión de en su momento elegir a esas políticas que nos amenazan directamente y sobre todo a los espacios de la educación pública. Así que adhiero a esas palabras de Nico y también, digamos, a la perspectiva que nos une en esta mesa y a esta serie de preguntas que nos acercaron y que creo que son muy provocativas, muy interesantes en términos de lo que podemos llegar a desarrollar y aportar. En principio, yo voy a hacer algunas diferencias y creo que me voy a extender un poquito más sobre la tercera. Sobre la primera, los nodos, preocupaciones. Yo estoy preocupado por el federalismo, ese es mi tema. Y estoy preocupado por el federalismo después de, a partir, digamos, de haber constatado, digamos, una tendencia hacia el provincialismo, que no es federalismo, y ver cómo esto se arma en una dialéctica en tensión con el nacionalismo, con las políticas nacionales. ¿Cómo es posible, esta es mi pregunta, cómo es posible armar políticas nacionales en el marco del federalismo que nos constituye como país, como nación, pero a su vez también que ese federalismo no se desvía hacia lo que yo entreveo, que es esa fragmentación por el provincialismo? Eso, en mi experiencia, digamos, tanto en la gestión en el Ejecutivo y sobre todo a partir de mi experiencia en el plano de la gestión legislativa, se torna como una problemática difícil de salvar en el marco de las diferencias que a veces son insalvables. Entonces, esto la verdad que me preocupa y por eso voy a la historia, como decía Nico. Ver en la historia de qué manera y cómo en distintos momentos de esta historia se fue salvando esta idea, digamos, de hacer un sistema de educación nacional sobre bases federales. Así que este es uno de los nudos centrales de lo que yo investigo desde la historia, desde distintos aspectos, y en este momento estoy trabajando en la desconstrucción de ese momento fundacional en donde veíamos, o por lo menos teníamos esa representación muy en bloque, acerca de algo que en realidad aparece diverso, aparece plural, ya Nico dijo bastante sobre eso, gracias a las investigaciones de otros colegas, de otros compañeros que han investigado y siguiendo investigando en la historia de la educación, y ver de qué manera desconstruir, digamos, esa idea de un sistema educativo unificado en ese momento fundacional y poder identificar esas diferencias, que no solamente son diferencias en plano territorial, sino también diferencias en el plano institucional, y estas diferencias a veces se transformaban en luchas por el poder en ese particular momento, y poder de alguna manera afirmar algo que también investigué en otro momento y que también es parte de mi preocupación, llegar a ese momento en que se constituye el proyecto nacional del peronismo y como un momento en que efectivamente recién ahí tenemos la posibilidad de visualizar un sistema educativo unificado, no antes. Entonces, esta desconstrucción tiene que ver justamente con poder ver de qué manera aparecía la fragmentación en realidad de las distintas políticas educativas y cómo se iban dando, y que recién cuando hay un proyecto nacional a partir, digamos, de la llegada al poder del peronismo
del ejercicio del poder del peronismo, podemos empezar a pensar en un sistema educativo unificado con todos los resultados beneficiosos que tiene este sistema educativo nacional y público y que todavía estamos en condiciones de seguir defendiendo y es parte de nuestra cultura nacional y uno de los pisos de los acuerdos tácitos que nos unen dentro de nuestro país. Así que este es un principio de los nodos. Con respecto a cómo contribuir desde esta investigación para el sistema superior y el sistema universitario, creo que fortaleciendo la investigación y poniendo todo nuestro esfuerzo por dilucidar estos problemas, hacerlos públicos y transformarlos también en un mensaje que llegue al resto de la ciudadanía, casi les diría como un esfuerzo de generar un sentido común dentro de la ciudadanía, un sentido común y público para que estos proyectos que nos amenazan no tengan viabilidad en términos políticos y en términos de concretarse socialmente. Entonces, creo que parte, digamos, de nuestra contribución es ver de qué manera nosotros podemos hacer de nuestras investigaciones y de nuestros trabajos en la universidad ese mensaje hacia generar un sentido común crítico, por supuesto, crítico, pero que a su vez genere, digamos, estos antídotos contra estas amenazas que son bastante palpables, digamos, son concretas. Y en tercer lugar, sobre algo que yo quería como detenerme porque me resulta muy provocador, pensar en términos de esta vinculación entre la investigación y la gestión, entre los investigadores y los que se dedican a la gestión. Y en verdad me llevó a mi historia, y la verdad que esta historia que yo por lo menos de alguna manera protagonicé, tiene que ver con haber tratado de reunir en los distintos momentos en los que me dediqué a la investigación y en los que me dediqué a la gestión, todos los aportes que venían del campo de la investigación y cómo a partir de los problemas de la gestión volcarlos en problemas de investigación. Eso en términos formales, pero en términos más concretos, haber trabajado con investigadores que se dedicaron directamente a realizar una gestión política, y me estoy refiriendo a Daniel Filmus, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, a Roxana Peraza, que fue secretaria de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, también investigadora, Flavia Terilli, que era mi jefa directa como subsecretaria, y Adriana Puigros como ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, haber trabajado con ellos, que investigadores reconocidos y relevantes en el campo de la educación, me permitió ver de qué manera se conjugaba los problemas de la gestión con los problemas que ya habían sido identificados desde la propia investigación y que generaban nuevas problemáticas cuando uno está de cara a la propia gestión. Y yo, como además tuve la suerte, digamos, de hacer gestión ejecutiva y gestión legislativa, también puedo hablar de ese otro aspecto que tiene que ver con la gestión propiamente legislativa, la gestión de normas, y que esas normas tienen que tener no solamente un fundamento jurídico en términos formales, sino también darle un fundamento pedagógico, en nuestro caso, educativo, y desde la mirada educativa poder generar y traducir al lenguaje jurídico lo que son las problemáticas propiamente educativas. Ese trabajo de traducción, ese trabajo de pasaje desde los problemas educativos al texto jurídico, es toda una tarea, digamos, que solamente se puede hacer en la medida que se incorpora el fundamento de la investigación. Debido a que es la propia investigación y su solidez la que nos permite de alguna manera identificar concretamente en el texto jurídico cuáles son los elementos que van a tener efectos pedagógicos y efectos educativos, y no solamente efectos formales en términos de lo que va a ser del propio orden jurídico. Concretamente, para ir a algo bien concreto, se acaba de presentar una nueva ley de financiamiento educativo. Los invito
invito a todos a que lean de qué se trata este proyecto. Pero en gran medida ese proyecto, que tiene un antecedente, que fue en el 2014, cuando Adriana Puigros era diputada y lo presentó, y lo fuimos elaborando con la participación de gremios y con la participación de investigadores y de expertos. En ese proyecto hay un artículo que era el viejo artículo 2 de la Ley de Financiamiento Educativo y ahora es el artículo 6 de este proyecto, que justamente recoge en gran medida problemáticas que fueron identificadas a partir de la investigación educativa sobre el propio funcionamiento del sistema. De tal manera que una vez transformado en lo que es el texto jurídico, de alguna manera ese propio texto jurídico se transforma en proyecto político para ser aplicado con fuerza de ley, y con esa fuerza de ley creo que en gran medida la ley 26.206 tiene esta característica. Con fuerza de ley, eso que de alguna manera fue trabajado, identificado, cuantificado e incluso luego transformados en indicadores para lo que va a ser finalmente el último paso jurídico, que sería la investigación evaluativa de una norma, es decir, su impacto, como se suele llamar. Yo suelo llamarlo investigación evaluativa. Bueno, finalmente eso va a ser transformado, digamos, en este texto jurídico, y en ese texto jurídico fue justamente esa investigación la que nos enriqueció, la que nos proveyó, la que de alguna manera nos permitió visualizar cuáles eran los problemas y a partir de esa visualización ver de qué manera el propio componente político, la viabilidad, el poder, nos permite generar este proyecto, y en este momento en particular que ese proyecto sea presentado por el propio Poder Ejecutivo y esté casi, les diría, en términos, ojalá, en términos de viabilidad, a punto de ser sancionado. Creo que este es un ejemplo, digamos, de cómo se traza, digamos, una línea entre la investigación y la propia gestión, en este caso legislativa, pero también hay muchos casos que nosotros podemos encontrar en términos de la propia gestión ejecutiva, de cómo aunar la investigación con lo que sería la gestión. Habida cuenta, y hago este reparo, que son acciones de naturaleza diferentes, y está bien que así sea, desde mi opinión, y está bien que así sea, con lo cual esa independencia que tiene que tener la investigación para realizar su tarea, la tiene que conservar, y creo que es parte de la responsabilidad de la gestión poder conservarla y poder sostenerla. Bueno, esto es lo que pensé, digamos, en términos de las preguntas. Gracias. Bueno, para agradecerles y convocarlos a continuar este diálogo interuniversitario, interinstitucional e internacional, porque ayer estuvimos en diálogo con España, les queremos hacer un obsequio que tiene que ver con lo que va a ser el proyecto para el próximo, que es el libro de las jornadas anteriores, y les pedimos permiso con Alejandro. Les pedimos permiso para desgravar, que completen o que nos digan de qué manera podemos hacer extensivo y formar parte del libro que va a salir el próximo año, fruto de estas jornadas. Así que nos parece que en homenaje también, acá hay estudiantes que han publicado en ese libro. Qué bueno. Hay Felicitaciones. trabajos. Bueno, sí, la verdad. Entonces, Qué esfuerzo. ese esfuerzo, hoy justamente en la mesa anterior se presentó el libro, tuvimos el honor de que Gerardo Oviedo lo presente y se tome el trabajo de comentar cada uno de los esfuerzos de investigación de cada uno de los grandes investigadores internacionales y de nuestros queridísimos estudiantes que se han animado a publicar con nosotros. Esa es la idea. Qué bueno. Felicitaciones. Así que van a formar parte del próximo libro. Esto es un compromiso público ya. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Seguimos, por supuesto, bueno, no sé si ustedes quieren cerrar con alguna cuestión. No, Por favor. ya que hay un compromiso Sí. de este lado, voy a tirar un compromiso del otro. No, me gustaría en nombre de la Sociedad Argentina de Historia y Educación también
poder comprometer a la Universidad Nacional de Lanús a que pudiera alojar alguna de las actividades que el propio campo de la historia de la educación va a desarrollar seguramente a lo largo del 2024, un año repleto de desafíos, como lo vemos venir. Y también ya pasé vista por el índice de este libro maravilloso que confieso que no conocía y que creo que también es uno de los temas, ¿no? de los que nuestras comunidades intelectuales adolecen, que se cierran y se repliegan en los nombres propios, lo conocido, y son poco permeables, por decir una palabra suave. Deberíamos ser abiertas y deberíamos ser mucho más porosas a las investigaciones de un montón de colegas, de un montón de compañeros y compañeras que están produciendo en el campo de la historia de la educación, que no necesariamente están referenciadas, no tienen por qué estarlo, en el campo, en la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, pero invitarles a que puedan acercarse, que puedan arrimarse al fogón, que en el fogón hay lugar y que no solo hay lugar, sino que también los estamos esperando para construir colectivamente un campo que necesita seguir creciendo. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo la verdad que muy poco para agregar, más allá de las felicitaciones y corroborar esto que acaba de decir Nico. La verdad que formar parte, digamos, de esta sociedad y de sus acciones, y en esta última jornada, es un lugar que brinda muchas satisfacciones, y por el otro lado también un lugar de encuentro en donde la verdad que esta invitación que hace Nico es una invitación que tiene, la verdad que yo recomiendo desde otro lugar a que se realice, y que de esa manera el fogón siga creciendo, se siga manteniendo básicamente, y bueno, y hacer frente desde ahí a estas amenazas que tenemos presentes, y también desde ahí también seguir creciendo y pensando en el futuro, ¿no? Vamos cerrando el... Sí, cerrar. Bueno, primero decirles que en la presentación del libro de Laura, porque estas jornadas fueron pensadas con actividades previas, y van a ver, y vamos a tener también actividades posteriores a estas jornadas. En unas actividades previas donde se presentó el libro de Laura, ya Nicolás había planteado algo en la mesa, y nosotros estamos encantados de abrir el espacio acá en la universidad para tener... Nosotros ya somos parte de la sociedad argentina, pero queremos abrir un espacio en la universidad con la sociedad argentina, y lo estamos pensando para el año que viene, ¿sí? Ya sea en algún taller o algún espacio de conversatorio. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Así que quería decirlo públicamente, Nicolás, que lo vamos a hacer. Espectacular. Y que estamos encantados. Ya me recogieron el guante. Claro, claro. Estamos encantados porque ahora con Laura, bueno, con Roberto y con Nicolás, bueno, y otros más, estuvimos en Rosario en el Congreso, ¿jornada o Congreso? Jornadas de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, no, de investigación y enseñanzas. Y es un lugar, como ustedes podrán apreciar, cuando lo escuchan a Nicolás, a Roberto, muy cálido, no solamente un espacio de aprendizaje donde los investigadores y las investigadoras son personas muy responsables, muy serias para investigar, sino que se crea un clima muy cálido, que ustedes lo han apreciado en este conversatorio. Por lo tanto, nosotros encantados de continuar abriendo espacios en la universidad con la sociedad argentina. Bueno, de esta manera vamos a cerrar esta parte de la segunda jornada de Gobierno y Políticas Públicas con perspectivas filosóficas, históricas y educativas, cada vez van a ser más educativas. Y la idea es, como decía Laura, es reunir todos los trabajos de este año y lo que vamos a continuar en otro tomo similar al que recién mostraba Nicolás. Es de descarga gratuita. Que descarga gratuita. Y que, como dijo Nicolás, participan muchos colegas y estudiantes también de nuestra universidad. Bueno, no queremos
despedir con un aplauso. ¿Sí? Y los esperamos no solamente para la próxima jornada, sino para las próximas actividades de esta jornada.